En la mañana del 11 de septiembre de 2000, 115 hombres de Arabia Saudita, 2 de los Emiratos Árabes Unidos, 1 de Líbano y 1 de Egipto, secuestraron 4 aviones de 3 aeropuertos diferentes a lo largo de la costa este de Estados Unidos. 2 de ellos fueron luego estrellados contra los edificios del World Trade Center en Nueva York. Uno de ellos voló hacia el edificio del Pentágono en Washington, D.C., mientras que el cuarto se estrelló en un campo en Pensilvania. En total, 2.996 personas murieron ese día y el mundo cambió para siempre en poco menos de 2 horas y media. El gobierno de EU culpó al grupo terrorista Al-Qaeda por el ataque y a su líder, Osama Bin Laden, por reclutar y financiar a los secuestradores. Esa es la historia oficial. Pero a lo largo de los años la gente ha cuestionado esta narrativa. Estos llamados buscadores de la verdad creen que el gobierno de EU no solo sabía sobre los ataques, sino que tal vez incluso los orquestó. Y afirman saber cómo y por qué lo hicieron. Entonces, ¿quién estuvo realmente detrás del 11 de septiembre? Dentro del movimiento de los buscadores de la verdad, hay muchas teorías diferentes. Así que vamos a cubrir solo algunas de las principales que se han debatido intensamente a lo largo de los años. Primero, los buscadores de la verdad dicen que el gobierno de EU usó explosiones controladas de termita para derribar las torres. El combustible de los aviones en llamas que supuestamente derritió las vigas de acero se quema entre 426 y 815 grados. Eso es mucho más frío que los 1510 grados necesarios para derretir los soportes de acero de las Torres Gemelas. Dicen que solo la termita es lo suficientemente caliente para hacerlo. También señalan las ráfagas de aire que se vieron cuando las torres colapsaron y dicen que eso es prueba de una explosión controlada que ocurrió en ciertos pisos justo debajo del edificio en colapso. Bueno, los del otro lado también tienen respuestas para eso. Dicen que para que la termita derrita una viga de acero vertical, necesitaría un contenedor de alta temperatura especial para evitar que el hierro fundido simplemente gotee y no cause más daño. Ahora admiten que el combustible de los aviones en llamas tampoco era lo suficientemente caliente como para derretir las vigas de acero del edificio, pero era lo suficientemente caliente como para debilitarlas. Eso es lo crucial. Además, toneladas de materiales combustibles que había en los edificios de oficinas y las vigas eran lo suficientemente débiles como para colapsar. Ya no podían soportar el peso desde arriba. Y esas ráfagas de aire no eran de explosiones controladas, sino de los pisos en colapso expulsando aire a medida que caían. Cada piso de las Torres Gemelas tenía aproximadamente un cuarto de milla de tamaño y todo ese aire tenía que ser liberado de alguna manera. Ok, pero entonces, ¿por qué se colapsó el edificio 7 del World Trade Center? 7 horas después de que cayeron las Torres Gemelas, este edificio completamente separado de 47 pisos se derrumbó. Estaba cerca, pero no había sido golpeado por un avión y de alguna manera aún logró colapsar en su propia huella 7 horas después. Nuevamente, los buscadores de la verdad creen que la termita fue la culpable. Dicen que en un momento parecía que el edificio estaba en caída libre mientras se derrumbaba, lo cual no debería ser posible ya que los soportes del edificio deberían haber resistido y ralentizado el colapso. Entonces, ¿cómo pudo haber sucedido esto a menos que fuera a través de una demolición controlada? Bueno, la historia oficial es que sí, el edificio 7 del World Trade Center no fue golpeado por un avión, pero fue golpeado por un rascacielos de 110 pisos cuando colapsó una de las Torres Gemelas. Esto provocó incendios severos durante horas en el edificio que debilitaron una columna de soporte crítica en el interior. Los incendios fueron muy intensos y no fueron controlados por los bomberos durante horas y horas, debilitando eventualmente más y más vigas de metal exteriores hasta que los pisos comenzaron a ceder causando el colapso. Pero aún así, ¿por qué estuvieron en caída libre durante esos segundos? Bueno, en realidad sucedió en 3 etapas. En la primera etapa, el edificio comenzó a doblarse y solo cayó unos pocos pies porque las columnas comenzaban a romperse. Columnas que sostenían esos pisos comenzaron a caer en caída libre durante 8 pisos. Eventualmente, sin embargo, disminuyeron a una velocidad inferior a la de caída libre, mientras colapsaban en estructuras no dobladas en la parte inferior del edificio. Otros buscadores de la verdad luego preguntan por qué la Fuerza Aérea no derribó los aviones antes de que se estrellaran. El sistema NORAD del gobierno debería haber emitido una orden de detención a los aviones, tan pronto como se desviaron de su curso. Si no respondían, seguramente deberían haber sido derribados. Bueno, NORAD en realidad no rastreaba aviones comerciales antes del 11 de septiembre. Ese era el trabajo de los equipos de control de tráfico aéreo del país. Desafortunadamente, los secuestradores habían arrancado los transpondedores de los aviones, lo que dificultaba localizarlos.
para cuando el control de tráfico aéreo alertó a NORAD de los aviones desaparecidos y se habían desplegado aviones de combate. Uno de los aviones ya había golpeado las torres y los cazas no llegaron ni cerca del resto de ellos. Pero independientemente de la postura que tomes, ya sea que pienses que los aviones y el combustible de los aviones derribaron las torres o que fue un ataque organizado por el gobierno con una explosión controlada de termita, la pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Por qué un gobierno supuestamente mataría a casi 3,000 personas y luego culparía a un grupo terrorista? Los buscadores de la verdad afirman que fue utilizado por el gobierno de EU para justificar cosas como la ley patriota. Esto entró en vigor 13 días después del ataque y tenía como objetivo fortalecer la seguridad y el poder de las agencias de aplicación de la ley. Pero los buscadores de la verdad afirman que no hizo eso. En cambio, se utilizó para quitar la libertad personal de las personas y darle al gobierno más poder para controlar a la población. También piensan que fue lo que se conoce como un ataque de bandera falsa. Después del 11 de septiembre, el gobierno de EU tuvo apoyo popular para ir a la guerra en Oriente Medio y prácticamente hacer lo que quisieran. Dicen que esto involucró eliminar a aquellos que se oponían a ellos y poner sus manos en el petróleo, y cualquiera que se opusiera a todo esto era considerado no americano. Si bien hay muchos problemas con la legitimidad y la conducta de las guerras que ocurrieron en Afganistán e Irak, ¿habría el gobierno de EU matado a los suyos para justificar que ocurrieran? Esa es la pregunta. Desde los ataques del 11 de septiembre, ha habido innumerables operativos de Al-Qaeda que han reclamado la responsabilidad del ataque, incluso Osama Bin Laden en varias ocasiones. Muchas personas creen que el gobierno no solo habría estado loco para hacer esto, sino que la información casi con certeza se habría filtrado de alguna manera. ¿Podría un país que ha visto tantas filtraciones políticas en su historia ser capaz de suprimir la información más insana, devastadora y difícil de contener de todos los tiempos? Aún hay personas hasta el día de hoy, en ambos lados de la cerca, sobre si el gobierno de EU realmente haría esto para justificarse las guerras y darse más poder. Entonces, ¿estaba el gobierno mintiendo? ¿Eran capaces de esto tanto moral como técnicamente? ¿La evidencia te inclina de una manera u otra? Años después, sigue siendo una pregunta muy debatida porque hace que la gente cuestione su propia confianza en los gobiernos, en los científicos, en la historia y en ellos mismos. Por ahora, sin embargo, la historia convencional de que 19 terroristas cometieron un acto indescriptible de horror ese día sigue siendo la explicación principal. Pero, ¿qué piensan ustedes? Dejen sus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Soy Danny Burke y esto ha sido las preguntas más grandes de la vida. Asegúrense de suscribirse para más videos y nos vemos en el próximo.